Diciembre 16, 2020, 5:10 de la tarde. El Señor me dejó saber muchas cosas que quiero compartir con ustedes en esta hora. Se me dejó saber que el enemigo de las almas está en las tinieblas y donde quiera que éstas estén, ahí Él está. Por esa razón es sumamente importante discernir las áreas que están sin vigilancia y así abiertas a los ataques del maligno. Lo vemos allí en Judas 6. Estar en tinieblas es estar en ausencia de Dios, que es la luz del mundo. Colosenses 1:3. Si toleramos las tinieblas, seremos vulnerables a los ataques o asaltos del enemigo. Donde quiera que se halle desobediencia voluntaria a la palabra de Dios, hay tinieblas espirituales y la actividad maligna estará presente. El Espíritu Santo nos ilumina con la lámpara del Señor y así nos escudriña el corazón. Mas cuando acariciamos el pecado, esa luz desaparece dejándonos densas tinieblas, y así el maligno se puede mover libremente en ellas. Las tinieblas producidas por el pecado acariciado da acceso legal a Satanás en nuestro corazón, aún del más creyente profeso que descuida la ley del Eterno y baja la norma poniendo su yo en primer lugar en su vida. El enemigo conoce esto y nos conduce a albergar tinieblas solapadamente por medio de la envidia, del orgullo religioso. Yo sé más que yo soy mejor que él o ellos. Ese es anatema. Por esta razón yo no le hablaré más. Para mí está caído, así que para mí murió. Todo esto lleva a la soberbia, la cual causó la caída de Pedro en un momento dado. Y lo vemos en Juan 18:10, en Lucas 22:31 y 32, y Lucas 22, 23, 24. Toda área de tinieblas que ocultamos en nuestra vida son esas áreas las que inevitablemente nos llevarán a la derrota segura a corto o a largo plazo. Estamos en una gran necesidad de permitirle e invitarle al Espíritu Santo que nos escudriñe nuestro corazón y nos alumbre con la luz celestial, para que así nos deje ver nuestra negrura y nuestros perversos motivos, para que así podamos ir en humillación ante Dios en busca de su perdón. Existen bajo el manto de la piedad cristiana atrocidades cometidas justificadas por un escrito está según nuestra propia opinión, que nos hacen errar, no solamente al que la porta, sino a los que lo siguen. Esta falsa piedad cristiana es movida por las tinieblas satánicas que se visten como ángel de luz y vaticinan el futuro que él mismo prepara como lazo al que acaricia y resguarda los deseos ocultos de su corazón. Frente a nosotros está un zaranteo que seguirá en aumento, porque este sutil pero terrible mal, y muy pronto lo que se verá puramente celestial sonará como vil metal. Allí muchos que desdeñaron la verdad pura tendrán una amarga desilusión de gran desesperación, que no tengo palabras para explicar semejante evento. Dios nos invita a someternos a Él, y el enemigo nos invita a someternos a nuestros deseos. Allí es donde la verdadera lucha está arreciando en este tiempo. Este tiempo de zarandeo nos prepara para lo mejor, mas si renegamos en el proceso seremos hallados faltos y sin aceite. El eterno Dios nunca confiará su reino a ninguno que no haya roto su orgullo sobre la roca que es Cristo Jesús. Esto, amados, es el propósito hoy de Dios para nuestras vidas. Tristemente muchos no desean este proceso y solo piensan en su porvenir, luchando con sus propias fuerzas el forjarse un futuro mejor, y no se dan cuenta que solo están siguiendo el plan que el enemigo del eterno Dios les ha trazado. Otros piensan y expresan que es mejor permanecer en la ignorancia y no se dan cuenta que esta actitud los hace abrir las puertas de par en par a los ataques del maligno. Allí el estrés es la orden del día, y así sigue su aumento hasta la posesión solapada o abierta, y esto por decisión y voluntad propia. Si realmente nos amamos, debemos mantenernos con un corazón honesto ante Dios, ya que el Eterno resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Solamente un corazón sometido a Dios, al Espíritu Santo y no a hombres, podrá ganar por Él, que proviene de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús podrá vencer esta guerra espiritual. Nuestra victoria comienza a los pies del Maestro.
y se consuma cuando la naturaleza de Jesús transforma nuestro corazón. Gloria sea el Señor por esto. Aquí es donde Satanás queda vencido, obsoleto para tentarnos y hacernos caer. Recordemos a Pedro, se cayó y se levantó porque entendió la ecuación real de salvación. Mas tristemente Judas no pudo con la presión de grupo, su orgullo, su prepotencia, sus deseos, y prefirió la muerte antes de la humillación. Pedro reconoció y corrió ante Jesús por arrepentimiento. Judas reconoció su error y su orgullo de su corazón lo hizo correr a la destrucción. A la luz proveniente de Cristo Jesús desplazó las tinieblas de Pedro. Su orgullo fue reemplazado por la humildad y mansedumbre de Cristo Jesús. Mas Judas, la luz brilló frente a él, volteó su rostro para no verla y corrió hacia su propia destrucción. La humildad es la fortaleza del justo. A esto es precisamente a lo que Satanás teme. El enemigo aborrece esta cualidad cuando la ve en un ser humano. El enemigo tiembla ante el manso, pues él sabe que esto da acceso a que entre el dueño de la luz real, Cristo Jesús, a nuestra vida. Él ama que seamos codiciosos en todas las áreas, intemperantes, amadores de nosotros mismos más que de Dios, y que amemos agradar nuestra naturaleza carnal. Y esta es el arma más aguda del enemigo desde el principio de la raza humana. Esto hace que Satanás ministre nuestras avenidas del alma y así neutraliza nuestro caminar con Dios. Nuestra lucha es contra príncipes y potestades en los aires, y la autojustificación es nuestra propia derrota. Debemos someter nuestro ego a Dios si queremos de todo corazón que Él nos ayude a vencer. Muchos perecerán porque racionalizaron sus pecados y sus faltas y no fueron honestos con Dios. Lo que es nuestra lucha hoy es lo que sembramos en el ayer, y solo Dios nos puede ayudar a quitar toda raíz y rama que entreteje nuestra mente y corazón carnal cuando corremos por socorro ante Él. Si nos acercamos a Dios con razonamiento propio, no podremos ser oídos ni perdonados por Él. Lo único que nos puede limpiar y salvar, y así el adversario no tener acceso legal a enjuiciarnos, es morir al yo. Debemos reconocer nuestra falta de justicia, y así el enemigo, usando trozos de verdad con mentira disfrazada, nos impide tener acceso a la justicia de Cristo. Mientras más reconozcamos que Jesús es nuestra única justicia, más lejos se mantendrá en jaque el enemigo. Hebreos 4:16. La llave para vencer al enemigo es la humildad y el negarnos a defendernos nosotros mismos. Efesios 4:24. La humildad es una protección que por ella recibimos del Eterno, que impide a nuestra alma acercarse a la maldad y nos permite avanzar en paz, porque la humildad es rendir el corazón a Cristo Jesús. Debemos pedir al Señor que nos ayude a derribar o demoler fortalezas en nuestra vida. Estas barreras o fortalezas son aquellas formas de pensar antiguas o pasadas, para que así la presencia verdadera de Cristo Jesús se pueda manifestar en nosotros y por nosotros a otros. Siempre debemos de recordar que toda liberación exitosa comienza con quitar aquello que defiende el enemigo, porque las fortalezas o barreras espirituales son aquellas donde el enemigo y sus legiones se ocultan y se protegen. Segunda de Corintios 10, 3-4. Estas fortalezas o barreras existen en patrones de pensamientos o ideas que gobiernan al ser humano, iglesias, grupos, campamentos, etc. Es necesario, si amamos nuestra salvación, que es individual y no colectiva, derribar en el nombre del Señor estas fortalezas o barreras, para así desarmar al enemigo en nuestras vidas, y así el Espíritu Santo podrá entrar y limpiar la casa de toda inmundicia que trae el enemigo de las almas. Las fortalezas o barreras diabólicas pueden ser simpatía por pensamientos del mal, actitudes que protegen el viejo hombre que se convierte en habitaciones de maldad, lugares de opresión demoníaca en la vida del individuo. Una fortaleza es cualquier pensamiento que se salte sobre conocimiento de Cristo Jesús, y esto le da un lugar seguro donde puede influir la vida mental de un individuo. Segunda de Corintios 10:5. Cuando hay en nuestra vida áreas o pensamientos no crucificados, los demonios pueden oprimir la vida del individuo, especialmente pensamientos que simpatizan con el mal.
Esto es rebeldía contra Dios y da un lugar seguro al adversario en nuestras vidas. Los temores son otro tipo de fortaleza o barreras, y esto se necesita ir a los pies del Maestro para que nos libere de esta barrera demoníaca. El autoengaño, barrera o fortaleza sigilosa que se derriba solo por el arrepentimiento. Mas esta barrera es muy difícil de derribar si la persona no reconoce la realidad de su estado. Solo al aceptar honestamente nuestra condición en humildad, solo así podemos ser liberados en Cristo Jesús. Para llegar a la liberación, la humildad de Cristo Jesús debe estar en nuestra mente constantemente. Cuando el Espíritu Santo nos descubre la rebeldía contra Dios, no debemos defendernos ni excusarnos, sino humildemente humillar nuestro corazón, arrepentirnos en humillación ante el Eterno, para que seamos cambiados y perdonados por Él. Donde no existe el verdadero arrepentimiento, el enemigo se alimenta y hay actividad maligna rondando. La rebeldía de saber un escrito está, mas no aceptarla por conveniencia propia, salvaguardando mi yo, es una fortaleza o barrera que abre de par en par la fluidez maligna en mi vida, roba el gozo y la paz, y se vive en una atmósfera de chismes, contiendas, maquinaciones, manipulaciones, celos, envidias, forcejeos de poder y crueldad. Nuestra mente debe ser entronada por nuestro Creador y Redentor, para que así podamos tener barrera fuerte contra el enemigo de las almas. Juan 14:30. Al rendirnos a Cristo Jesús, entonces experimentaremos la real libertad, y así podremos, a su vez, ayudar a otros a encontrar el mismo camino. Muchos desean ser liberados de las garras del enemigo, pero sin un arrepentimiento genuino no se podrá lograr. Se debe entregar toda área de nuestra vida a Cristo Jesús y así se podrá vencer, porque el Todopoderoso al entrar nos dará la victoria en Él. Área no crucificada o entregada de nuestra vida a Dios no llevará a nadie a la verdadera liberación ni victoria. Marcos 6:12-13. El arrepentimiento genuino es el antídoto al abandono y a la expulsión de espíritus atormentadores del alma. Cuando caen las fortalezas de nuestra vida, el yo, la prepotencia, mi ego, la suficiencia propia, llega automáticamente la victoria en el príncipe Emmanuel. 1 Corintios 2:3-5. Vayamos en ruego y oración al Padre Celestial y entreguémosle toda área oculta de nuestra vida: adulterio, mentira, pecado secreto, envidia, celos, contiendas, y pidamos al Eterno que nos perdone por haber contemporarizado con el pecado y la rebeldía, y que me ayude a derribar las fortalezas o barreras en mi vida sin ninguna vacilación, y que me ayude a repudiar el pecado en mi vida y me libre de todo engaño que haya en mi corazón. Esto solo surge si el Espíritu Santo ya tocó la puerta y reconocí mi condición, y así logró llegar a este nivel por haberme sometido a la poderosa luz del Espíritu Santo, y allí a los pies del Maestro, el Todopoderoso, le confieso mis pecados con gran dolor y arrepentimiento genuino, con gran vergüenza por mi pecado. Entonces la sangre de Cristo es imputada a mi vida y puedo en él ser liberado. 1 Juan 1:9.